Hola, cordial saludos a los oyentes de este video. A continuación, mi persona Lilibet Benítez, junto con mis compañeras Laura Franco y Estela Muret, comenzaremos hablando de la psicología desde sus inicios. Para esto, hablaremos de sus comienzos desde la filosofía y la fisiología. Además de esto, hablaremos de las distintas corrientes psicológicas y lo que han hecho a través de la historia de la psicología junto a sus máximos exponentes. Comencemos un poco hablando de la psicología en la filosofía. La psicología es una de las primeras descendientes de la filosofía. Ambas doctrinas se relacionan entre sí. Como primera medida, la filosofía nos ayudó a comprender diferentes estudios acerca de la mente humana y sus comportamientos. En esa época, los griegos entendían por mente el alma misma y el cuerpo como máquina. Antes, cuando la psicología era una rama de la filosofía, esta era llamada psiquis y solo era estudiada de manera racional. Pero con la llegada del primer laboratorio de psicología, la psicología pasó a ser una ciencia y tomó muchos postulados de la filosofía. Uno de ellos fue el mecanicismo, en donde Descartes lo definía como una forma donde la naturaleza y su funcionamiento eran comparables con la de una máquina, lo mismo que el ser humano. Otro postulado en el que concordaron fue el reduccionismo, donde se pretendía reducir todo a cosas más simples. Por otra parte, también se encuentra la fisiología, quien fue decisiva para la emergencia de la nueva psicología. Uno de los aportes más decisivos fueron los de Luigi Galvani, quien indagó sobre el conocimiento del sistema nervioso y cómo fueron los impulsos nerviosos eléctricos. Otro aporte fue el de Max Weber, quien trabajó la fisiología aplicada en los métodos experimentales a los problemas de carácter psicológico. Investigó la fisiología de los órganos de los sentidos y además de eso propuso los umbrales de dos puntos, en el que dos puntos de estimulación se pueden distinguir como tal. Otro autor que también se destacó fue Gustav Theodor Fichtner. Propuso que la mente y el cuerpo tenían una relación cuantitativa. Él planteó el umbral absoluto como un punto de sensibilidad por debajo del cual no hay sensaciones que puedan ser detectadas, y el umbral diferencial como un punto de sensibilidad en el que la menor cantidad de cambio da lugar a un cambio en la sensación. Fichtner llevó a cabo la primera investigación sistemática en psicología experimental y mostró que el control de la estimulación exterior permite la manipulación de las sensaciones. A continuación, la nueva psicología. Wilhelm Wundt fue fundador del primer laboratorio experimental de psicología en 1879. Desde este momento aparece la psicología científica, y ya esta no se considera una rama de la filosofía. Es por esto que lo hacen llamar el padre de la psicología moderna. A él se debe el sistema del voluntarismo, en donde expresó que la mente tiene la capacidad de organizar el contenido mental a un nivel alto de pensamiento. Utilizó el método de la introspección, en el que examinaba las experiencias conscientes, y se le reconoce también la labor de recopilar todas las exploraciones hechas antes para la creación de la nueva psicología. Estudió las etapas de desarrollo mental y humano y dijo que factores como el lenguaje y las costumbres sociales no se pueden llevar al método de laboratorio, así que propuso la psicología no experimental, que más adelante pasó a llamarse psicología cultural, pero no tuvo mucha acogida. Otros autores que fueron decisivos para la nueva psicología fueron Ernst Ebbinghaus. Experimentó los procesos mentales superiores como el aprendizaje y la memoria basándose en el método de asociación. Franz Brentano, precursor intelectual de la Gestalt y la psicología humanista, creía que la psicología debía ser el estudio de la actividad mental. Carl Stumpf contribuyó a la psicología por medio de la música y la fenomenología como un método introspectivo examinando las experiencias. Oswald Kuhl cree que el pensamiento podía ser estudiado especialmente por nuevas ideas sistemáticas. El estructuralismo es una corriente de la psicología que tuvo mucha popularidad en los Estados Unidos y duró un aproximado de 2 décadas. El pionero de esta corriente fue Edward Titchener.
El estructuralismo se enfoca en los elementos mentales que se unen mediante la asociación y propone que la psicología debe estudiar problemas que se basen en la reducción de los procesos conscientes en sus componentes más simples, la determinación de las leyes por las cuales los elementos se asocian entre sí y la conexión de los elementos con una condición fisiológica. El estructuralismo es el estudio del contenido de la experiencia consciente, que se basa en el método de la introspección, el cual consiste en la observación y posteriormente descripción de los elementos mentales. Es necesario aclarar que para Titchener el conocimiento proviene de la experiencia vivida de cada persona. Una experiencia puede tener múltiples puntos de vista o resultados de acuerdo a cómo reacciona cada persona. Además, las experiencias con las que se trabaja tienen las mismas condiciones y en el mismo ambiente, pero los resultados son diferentes. Este depende de la persona quien lo experimente. Es importante resaltar los tipos de contenido de conciencia de los que habla Titchener. Estos son imágenes, emociones y sensaciones. Los contenidos más elementales o simples de la conciencia son las sensaciones. Y se puede decir que las imágenes y las emociones se pueden descomponer en sensaciones elementales. En contraste con esta postura encontramos a Wundt con su teoría del voluntarismo. Esta reconocía que los elementos de la conciencia, pero solo el orden. Sugería que la mente organizaba los elementos voluntariamente. En otra corriente encontramos lo que es el funcionalismo, que por otra parte estudia las funciones de la mente, pero no su estructura. Uno de los precursores del funcionalismo fue William James, que había insistido en que la conciencia humana se había originado para el logro de una mejor adaptación al entorno, elevando de esta manera la posibilidad de supervivencia y la capacidad para la elección. El funcionalismo es un enfoque psicofísico que constantemente reconoce la importancia de la esencia de la relación entre mente y cuerpo, aunque metodológicamente puede ser útil en la distinción de ambos aspectos. En cuanto se refiere a la temática de la teoría de la evolución, podemos hacer alusión a dos personajes de gran trascendencia, como lo fueron Charles Darwin y Lamarck, los cuales se resaltan por los aportes significativos. Darwin fue un científico que propuso y explicó la teoría de la evolución, quien empleó un viaje buscando similitudes y diferencias entre las especies. Darwin define la selección natural como los organismos que se adaptan y tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Esta teoría se encuentra diversos componentes. Ellos son la variación, la sobreproducción, la lucha por la existencia y la supervivencia al más apto. Lamarck, por su parte, plantea que los seres están dotados de una fuerza vital que los empuja a cambiar en el tiempo hacia una mayor complejidad y que las especies descienden unas de otras. Lamarck fue uno de los primeros científicos modernos que elaboró una teoría explicativa acerca de la evolución en donde estaban incluidos todas las especies, inclusive el Homo sapiens, como descendiente de otras especies. Este autor habló sobre la ley del uso y el desuso y la herencia de los caracteres adquiridos, explicándonos la adaptabilidad que tienen los animales o las especies en un medio de acuerdo a la herencia biológica entregada por sus antepasados, mostrándonos de esta manera un proceso evolutivo en donde las especies cada vez se hacen más resistentes. Siguiendo la línea de las corrientes encontramos el conductismo, que fue un sistema psicológico que tuvo un gran auge y que está basado en 3 etapas. La primera es el conductismo y fue liderada por Watson, en el cual se manifestaba que el único objeto de estudio de la psicología debía ser las conductas que eran manifestadas, es decir, que el único objeto por el cual es posible entender las acciones es a partir de su conducta.
La segunda etapa fue el neoconductismo. Aquí se destaca Tolman cuando hace referencia al conductismo intencional, en donde menciona que el comportamiento se lleva a cabo de acuerdo con la finalidad, la meta o el objetivo establecido. Asimismo, se destaca Skinner con la importancia de la recompensa y el reforzamiento para la realización y o modificación de un comportamiento por el cual siempre encontramos una estrecha relación entre estímulo y respuesta. La última etapa, pero no menos importante, está el neoconductismo, propuesta por Bandura, y nos dice que los procesos cognitivos basados son únicamente estudiados cuando son a partir de la observación. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis. Como primera instancia hablaré sobre la neurosis, que es el conflicto que se encuentra entre el yo que desea lo que prohíbe el superyo. La histeria es una afección psicológica de aquellos recuerdos que los pacientes no podrían o no querían recordar. El líbido es una energía sexual que todos tenemos, siendo todos seres sexuales. La interpretación de los sueños. Este es un método fundamental que nos permite descubrir los impulsos reprimidos, ya que todo sueño tiene su significado. Sigmund Freud describe las siguientes etapas psicosexuales. Oral. Es la etapa en la cual el niño tiene placer por la boca mediante la sucesión. Anal. Es la etapa en la cual el niño obtiene placer por la retención y expulsión de esfínteres. Fálica. Para esta etapa el niño define y direcciona su personalidad a través de la castración y la intervención del padre. Genital. Esta es la etapa donde el niño cumple su deseo sexual reprimido. Psicología de la Gestalt. La Gestalt es una corriente que acepta el valor de la conciencia en vez de criticar el intento de reducir átomos o elementos, combinando dichos elementos sensoriales para formar un nuevo patrón. La Gestalt tuvo muchos antecedentes. Entre estos podemos encontrar a Kant, quien tenía el concepto de que los estados mentales son compuestos de pequeñas partes que forman una experiencia consciente. Por otro lado está Marsh, quien decía que la percepción de un objeto no cambia. Y por último se encontraba la fenomenología, que era una doctrina que se basaba más que todo en que debíamos describir las experiencias inmediatas como éstas suceden. En los principios de la organización perceptual de la Gestalt encontramos la proximidad. Esto quiere decir que los elementos que están juntos o próximos los vemos como uno solo. John Watson, fundador del conductismo, defiende los procesos experimentales para estudiar el comportamiento observable, es decir, la conducta que genera dichos acontecimientos vistos previamente, anunciando un objeto intencional de fundar una nueva escuela que rechace el mecanismo de la introspección. Gracias por su atención. Agradecemos a la clase de Historia y Sistemas y principalmente a la profesora Jimena Velasco por su enseñanza al transcurrir el curso. Muchas gracias.